Muy buenas noches. Mi nombre es Lorenzofi Salamanca Rocha. Estudio Ingeniería de Alimentos en la Universidad Abierta y a Distancia, sede José Acevedo y Gómez de Bogotá. Les voy a presentar un trabajo del curso de Ingeniería de Alimentos que pertenece a la fase uno, resolución de problemas. Bueno, entonces, este trabajo trata de la contaminación del agua, especialmente en el sector de Bosa Potrerito, y este tiene un enfoque hacia la problemática ambiental en Bogotá. Entonces, primero que todo, voy a explicar qué es la contaminación del agua. Entonces, la contaminación es la introducción de contaminantes en un ecosistema determinado. Por tanto, la definición de contaminantes del agua se puede resumir como cualquier cambio a nivel físico, biológico, químico en el agua que hagan que su calidad disminuya y que sea dañina para cualquier ser vivo que la consuma. Existen tipos de contaminantes del agua. Por ejemplo, podemos mencionar dos tipos, que son la contaminación orgánica. Esta se da debido a que los microorganismos patógenos en el agua llegan a través de aguas grises, residuos industriales o agrícolas. También podemos mencionar la contaminación con químicos artificiales. Esta pues la generan desde los mencionados pesticidas hasta los medicamentos humanos o para animales, e incluso cualquier tipo de basura doméstica e industrial. Cabe resaltar algunas fuentes y agentes de contaminación del agua. A modo de resumen, los agentes contaminantes o fuentes de contaminación acuática son microorganismos patógenos, aguas residuales, metales pesados, pesticidas, hidrocarburos, radiactividad, agentes contaminantes emergentes. Como ya hemos aclarado, algunos tienen sus orígenes o fuentes en el medio natural y otros tipos de contaminación son debido a los humanos, ¿no? Entonces, para retroalimentar, pues el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos y los ecosistemas. También es muy importante para la supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el medio ambiente. El agua, pues, es además una cuestión de derechos. A medida que crece la población mundial, se genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los recursos hídricos para que las comunidades puedan satisfacer sus necesidades. Vale. El desarrollo, pues, del ser humano requiere que el agua y los ecosistemas y el saneamiento del agua, pues, se lleve a cabo. Ambos son vitales para reducir el número emergente de enfermedades y para mejorar la salud, tanto la educación y la productividad económica de las poblaciones. Vale, ahora les hablaré acerca de un contexto mundial de la contaminación del agua. Hay unas causas, ya tenemos claro que hay unas causas de la contaminación del agua que son naturales y otras son antropogénicas, pues ya que hay contaminantes de microorganismos patógenos, aguas residuales, pesticidas plásticos, entre otras, como ya acabamos de mencionar anteriormente. Aquí pueden observar unas estadísticas de un estudio realizado por la ODS, que la ODS pues es el objeto de desarrollo sostenible
o objetos globales, también conocido como Agenda para el 2030. Ella la conforma con 17 objetivos interconectados diseñados para hacer un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. En este estudio, pues, realizado por la ODS, podemos analizar que la ruta hacia el cumplimiento de la Agenda del 2030, de los resultados presentados, eh, podemos observar que dibujan un panorama preocupante, ya que revelan que el mundo está muy lejos de lograr las metas de saneamiento e higiene en el agua. Por otra parte, pues también cabe resaltar que las Naciones Unidas llevan mucho tiempo abordando una crisis mundial de insuficiente abastecimiento del agua y de crecientes demandas para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas. Pues podemos observar que las brechas son inaceptables. Aquí el informe revela que a pesar de los avances realizados este 2000, aún existen 2.200 millones de personas sin acceso al agua potable. Esta cifra incluye a 1.500 millones de personas que solo cuentan con servicios básicos de agua y 115 millones que dependen del agua superficial, que de por sí es altamente vulnerable a la contaminación, no cuentan con acceso a agua de buena calidad. Ahora pues vamos a analizar a fondo la gráfica. Eh, Aquí tenemos una relación. Bueno, esta gráfica analiza el acceso a agua potable de 2015 hasta el 2022. Los años comparados son 2015 y 2022. La escala numérica se da en porcentajes de 0 a 100, presumiblemente, versus las metas para el saneamiento del agua. Entonces, tenemos que la región de Europa y Norteamérica en el 2015 cuentan con un buen saneamiento e higiene del agua, cerca al 100%. En cambio, en el 2022 podemos ver que se sostiene, no, y pues la cobertura del agua podemos decir que es segura. A comparación de África, que en el año 2015 el saneamiento de higiene en el agua es del 30%, y en comparación al 2022 incrementó la seguridad de saneamiento un 2%, quiere decir un 32%. Pero la cobertura del agua potable aún no es segura, porque estamos comparando al 100% y 32% es menos que la mitad de, de la cobertura segura del agua potable. Entonces, en conclusión, los países menos desarrollados tienen una cobertura, a grosso modo, analizando la gráfica, de un 37% de seguridad de agua potable, de un 37% de 100. Entonces, esto quiere decir que el 80% de los países no alcanzarán a tener cobertura universal del 100% para el año 2030, que es lo que propone la ODS. ¿Y esto qué quiere decir? Que la meta del saneamiento del agua potable no se alcanzaría a cumplir para este año, para estos años hasta el 2020, perdón, hasta el 2030. Por otra parte, países que contaminan los océanos. Entonces, ya voy a cambiar la diapositiva. Podemos observar que se unen a la contaminación del agua analizando los océanos. Estos países que generan una gran cantidad anual de residuos plásticos y esto llegan a los océanos en toneladas. Entonces, como como primer puesto tenemos a Filipinas, que genera 356.371 toneladas al año de plástico. Luego tenemos a India, genera 126.513 toneladas anuales que contaminan las aguas
de los océanos. Luego sigue Malasia, China, Indonesia, Myanmar, Brasil, Vietnam, Bangladesh, Tailandia y el resto del mundo aporta 176.012 toneladas anuales que contaminan los océanos por plástico. Pues estas cifras pues son alarmantes, porque estas industrias lo que hacen es af- tener un impacto negativo en el ecosistema. Ahora voy a hablar acerca de la contaminación del agua en un contexto nacional y una problemática que se ha venido presentando en el río Tunjuelito. Voy a enfocarme porque a nivel nacional hay muchos puntos importantes de contaminación, pero en este caso, este proyecto de investigación se enfoca en un sector en específico, que es el sector de Bosa Potrerito, por donde pasa el río Tunjuelito, que tiene un alto nivel de contaminación. Entonces, eh, el río Tunjuelito tiene altos niveles de contaminación, especialmente pues en el sector de Bosa, como lo mencioné anteriormente. Este está ubicado en la localidad Bosa, al suroccidente de Bogotá. Es un sector que refleja los desafíos ambientales con una población de aproximadamente 120.000 habitantes y el río Tunjuelito pasa por este sector. Este es el río más largo de la ciudad, con 73 kilómetros de distancia. Nace en el embalse de Chisacá, localizado en el páramo de Sumapaz, en el extremo suroccidental de Bogotá. Este atraviesa la zona sur de Bogotá y en la localidad de Bosa desemboca con el río Bogotá, que a su vez es afluente del río Magdalena. También cabe mencionar que el río Tunjuelito hace parte del ecosistema de la ciudad y por lo tanto pues tiene una gran importancia y un soporte cultural para las comunidades aledañas. Sin embargo, esta importancia se ha perdido con el avance pues, del tiempo, considero yo. ¿Por qué? Porque se ha visto afectado por el incremento de actividades altamente impactantes, entre ellas la construcción de canteras para actividades mineras, el crecimiento urbano no planificado, la industrialización del sector con procesos altamente contaminantes como la preparación de detergentes, actividades de sacrificio de animales, el relleno sanitario Doña Juana y sus conexiones directas con el río, pues han desembocado una alta contaminación en el río Tunjuelo. También hace parte, se le suma a esta contaminación la instalación de curtiembres, donde los vertimientos son desechados al río Tunjuelito. Y pues esto ha desencadenado una de las problemáticas más impactantes por las comunidades del sur de Bogotá. Tomando pues todo como ejemplo la localidad de Bosa Potrerito, se puede observar como también como que ha habido una rápida urbanización y la proliferación de industrias informales. Y esto pues ha contribuido significativamente a la contaminación del agua y también de esta región, de este sector. Pues esta contaminación no solo pone en riesgo la salud de los residentes, quienes se enfrentan a un aumento de enfermedades relacionadas con el agua, sino que también presentan una grave amenaza para los ecosistemas acuáticos que sustentan pues esta zona. Otro tema muy importante a mencionar es el alcantarillado del sector. El alcantarillado del sector es una problemática que ha sumado a la contaminación del río Tunjuelito de una manera muy alarmante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos inadecuada infraestructura. Muchas áreas, especialmente en comunidades de bajos ingresos, carecen de un sistema de alcantarillado en sus hogares, lo que resulta en vertidos de aguas residuales sin tratar dónde terminan afectando el ecosistema. O sea, estas aguas van directamente al río.
Entonces, otra problemática del alcantarillado en el sector es la obstrucción y fallos en el sistema. Las tuberías de alcantarillado pueden obstruirse pues debido a la acumulación de desechos sólidos, grasas y otros materiales, pues lo que causa el desbordamiento de la contaminación. La contaminación del agua, la falta de un adecuado tratamiento de agua residuales, pues esto contribuye pues a la contaminación afectando no solo este río, sino otros que ya que tiene brazos de conexión y pues una contaminación masiva, se podría decir así. Como ya lo mencioné, pues también el crecimiento urbano descontrolado, la mala gestión de residuos sólidos, la incorrecta disposición de residuos sólidos en el sistema de alcantarillado agrava también estos problemas de obstrucción y de mantenimiento. Ahora voy a mencionar pues las principales problemáticas en Bosa Potrerito. Contamos con una infraestructura envejecida también. Las tuberías tienen más de 50 años de antigüedad en algunas viviendas de este sector. También cuentan con corrosión y fisuras que generan fugas e infiltraciones. También contamos con bloqueos recurrentes, acumulación de residuos sólidos como toallas húmedas, plásticos. Eso tapa o bloquea esta infraestructura de alcantarillado. También tenemos vertidos de grasas domésticas e industriales. Por ejemplo, cuando lavan la loza, desechan los aceites vegetales, todo tipo de grasas por el grifo y pues esto ocasiona un taponamiento en el conducto del alcantarillado. Inundaciones estacionales. Debido a este taponamiento, cuando hay temporada de lluvia, estos canales que están tapados se generan, debido a esto, pues se generan inundaciones y por lo tanto, pues el riesgo de adquirir una enfermedad en las poblaciones alta. Asentamientos informales en esta zona, especialmente algunas que rondan el río. Esto ocasiona pues mayor contaminación, porque estos asentamientos informales por lo general no cuentan con un alcantarillado, un conducto de alcantarillado adecuado. Cobertura limitada. Hoy en día, el 12% de esta población rural no tiene acceso a alcantarillado sanitario. Les voy a explicar este cuadro, esta tabla de la situación actual del río Tungelito, para profundizar un poco. Les voy a explicar los problemas, la descripción del problema y el indicador del problema. Entonces, la contaminación hídrica del río Tunjuelito y su cuenca es alta. ¿Por qué? Porque no hay vida acuática en el río. Esto, ni siquiera en más de la mitad de su cauce. Sus aguas luego de Usme no son aptas para el consumo humano. El río es aportante de contaminación a los brazos que conecta, como el río de Bogotá. Indicadores, por ejemplo, los últimos estudios que le han realizado al río pudieron detectar que el oxígeno disuelto en más de la mitad del cauce es de 1,2 miligramos por litro y el nivel de oxígeno disuelto pasa de 4 miligramos por litro a 1,2 después de Usme. El 23% de las descargas contaminantes sobre el río de Bogotá lo entregan el río Turbuelito. Quiere decir que las descargas de los contaminantes de las industrias, del alcantarillado, de las viviendas, todo eso directamente ahí. Es grave la situación. Al río Tunjuelito también llegan 61 descargas de vertimiento de aguas negras y 7 de aguas lluvias y 23 de aguas industriales. La recolección de aguas negras domésticas e industriales es inadecuada. ¿Por qué? Porque existen canales con tuberías para conducción de aguas negras domésticas, residuales e industriales, directamente conectadas al río. También hay mezcla de canales comunes de aguas lluvias y aguas negras. Eso no debería ser así. Debería haber un canal conducto para el agua lluvia y otro para las aguas negras. Hay 84 canales en la cuenca del río. Todos los canales del agua negra también lo son
de las aguas lluvias, como acabo de mencionar. Se drenan también allí los desechos domésticos, o sea, no hay una regulación de los desechos domésticos. Entonces los tiran allá a la orilla del río y que la naturaleza haga lo suyo. Y ahí es donde vienen las consecuencias. Bueno, en contexto de la problemática del río Tonjuelito, pues como ya lo mencioné, es alarmante, ya que presentan serios problemas de contaminación que han llegado a un deterioro ambiental total. En el documento, pues, de donde saqué esta información, se mencionan que a pesar de que en 1970 el río Tunjuelito era considerado una fuente de vida, actualmente se ha convertido en un ecosistema muerto en más de la mitad de su cauce. Pues esto subraya la gravedad de la situación, ya que la contaminación no solo afecta la salud del agua del río, sino que también impacta negativamente en las comunidades que dependen de este recurso hídrico. Causas y efectos. Las causas de la contaminación del río, causas de la contaminación del río Tunjuelito. Por lo menos tenemos vertidos de aguas residuales. Muchas zonas de la cuenca del río no cuentan con un sistema de alcantarillado adecuado, pues las aguas residuales se vierten directamente en el río, lo mencionamos ahorita. Eh, Desarrollo urbano no planificado, desechos sólidos, actividades industriales, por ejemplo, la descarga de desechos industriales sin tratamiento adecuado aumentan los niveles de contaminación química en el río. Erosión y deforestación. La erosión de los suelos y la deforestación de las cuencas del río afectan la calidad de agua y aumentan la sedimentación. Efectos de la contaminación. Ahora vamos a hablar de los efectos. Da un gran impacto a la salud pública, ya que pues la contaminación del agua puede causar enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud en la población que consume esta agua contaminada. Degradación del ecosistema. Eso es muy importante y tristemente es en gran medida afectado. La fauna y la flora del río, por ejemplo, se ven afectadas pues llevando a la disminución de las especies acuáticas y alteraciones en el equilibrio ecológico. También hay problemas de suministro de agua. La contaminación pues del río también afecta la disponibilidad de agua potable y esto complica el acceso a este recurso vital para la comunidad. La pérdida de la biodiversidad, también la calidad del agua defiende que puede llevar a la extinción local de especies, de peces y otros organismos acuáticos que son pues afectados por, por esta alta contaminación. El impacto económico también cabe resaltar. La contaminación puede afectar activamente con la economía relacionada con la agricultura y la pesca, así como el turismo, también debido a a la masa de la calidad, perdón, a la mala calidad del agua y el deterioro del paisaje natural, por otra parte. ¿Qué podemos concluir con esto? Pues que la problemática de la contaminación del río Tunjuelito es completa y multifacética a la vez, implicando factores sociales, económicos y ambientales. Para mitigar estos problemas, pues es esencial implementar políticas de gestión sostenible del agua. ¿Para qué? Para mejorar la infraestructura de saneamiento y fomentar educación ambiental en la comunidad. Mejoras de la situación evidenciada por parte de los diferentes actores responsables. Aquí vamos a hablar en cuanto a la publicación de la ODS a nivel mundial, la problemática de la contaminación del agua a nivel mundial que les hablaba, qué mejoras deberían de haber para solucionar ese problema. Se considera pues que el gobierno e instituciones internacionales deben redoblar sus esfuerzos y asignar los recursos adecuados para la promoción del acceso universal al agua potable y el saneamiento de la misma. También pues sería necesario adoptar un enfoque holístico que aborde las desigualdades de género,
promuevan también la participación comunitaria y pues también que garanticen la sostenibilidad pues a largo plazo de estos derechos humanos. Eso también influye. Se requiere una acción urgente y audaz, pero también que sea posible para cerrar la brecha en el acceso al agua y el saneamiento y la higiene. En cuanto a lo que les expliqué de la contaminación de los océanos plásticos, ¿qué mejoras pueden haber? Pues primero, empezar por fomentar la investigación sobre nuevos métodos para tratar la contaminación por plásticos y otros contaminantes emergentes en el agua, basándose, claro está, en estudios recientes como los del doctor Mason en el 2018, aunque han hecho nuevas investigaciones más actualizadas y están pues más actualizadas. También debe considerar pues apoyar proyectos de investigación que busquen pues solución sostenible para la gestión del agua y la reducción de la contaminación. Ahora vamos a pasar a realizar cómo se deberían realizar las mejoras a nivel nacional o, el, sí, a nivel nacional en el sector Bosa Potrerito para mejorar la calidad del agua del río Tunjuelito. A nivel local, pues luego de la problemática expuesta, pues voy a explicar pues estas mejoras para el río Tunjuelito, como ya lo mencioné, y mejoras para la localidad de Bosa. Entonces, para abordar la contaminación hídrica en Bosa Potrerito, se propone un modelo de gestión colaborativo que involucra el Estado, la industria y la ciudadanía. Aquí podemos observar acciones que deberían de tomar el Estado. ¿Cuáles? Medidas como acelerar la petar en canoas, descripción de las medidas, finalizar licitaciones y asignar presupuestos prioritarios para su construcción en un plazo del 2025 al 2027. Otra medida que deberían de tomar el Estado, fiscalización industrial, crear un cuerpo de inspectores ambientales dedicados a BOSA, mínimo 20 profesionales. El plazo sería inmediato. Infraestructuras sanitarias. Deberíamos de aplicar la red de alcantarillado al 90% de las viviendas, ya que actualmente solo tienen alcantarillado el 40% de las viviendas de este sector. El plazo, pues, del 2025 al 2026. Ahora, acciones para la industria. Medidas debería de tomar la industria para disminuir la contaminación del agua? Tenemos que tecnologías limpias, subsidios del 50% para sistemas de tratamiento en curtiembres, en tanques de oxidación. Esto reduciría el 80% de metales pesados. Certificación ambiental, esto es muy importante, que todas las industrias tengan su sello verde municipal para que las empresas puedan cumplir con las normas de vertimientos. Esto también atrae a clientes responsables en el sector. Ahora, acciones para la ciudadanía. ¿Qué podemos aportar nosotros como ciudadanos para la disminución de la contaminación ambiental? Como medidas podemos tomar una red de monitoreo comunitario donde deberíamos de capacitar a 100 vecinos en medición de pH y metales con kit portátiles. La meta pues se reporta mensualmente a la CAR. Código de prácticas verdes. Como descripción de esta medida, podemos decir que podemos tener acuerdos barriales para no arrojar aceites al lavaplatos y reutilizar aguas grises en jardines. Si aplicamos estas medidas, podríamos tener un 50% de hogares con, con menos contaminación del agua para el 2026. Eh, en cuanto a seguimientos y evaluación, los indicadores y los mecanismos, el Comité Intermunicipal de la Alcaldía CAR ya publicaría informes trimestrales en la página web de la Secretaría de Ambiente. Ahora,
Soluciones propuestas para el alcantarillado de Bosa Potrerito. Modernización de redes. Se debería de tener un reemplazo de 43 kilómetros de tubería en localidades como Kennedy y Suba también, no solo en Bosa. Uso de tecnologías sin zanjas. Programa de Bosa y sin taponamientos, por ejemplo, campañas educativas para evitar arrojar residuos y también inspección con cámaras robóticas en un punto crítico, si se puede. Ampliación de capacidad hidráulica. Construcción de 5 nuevos aliviaderos en la cuenca de Tumpelito. También debería de haber una rehabilitación de canales con bioingeniería, expansión. También en cuanto a la expansión rural, los proyectos de alcantarillado, soluciones propuestas. Tenemos mejorar la infraestructura. Entonces, sería bueno pues invertir en la expansión y modernización del sistema de alcantarillado para garantizar que todos los ciudadanos de Bosa tengan acceso a servicios adecuados. También mantenimiento preventivo, esto es muy importante, ya que pues implementar un programa de mantenimiento regular que incluya pues limpieza de tubería, revisión del sistema de bombeo y reparación de cualquier daño, podemos conservar el sistema de alcantarillado por más tiempo. Educación y consecuencias comunitarias. Pues llevar a cabo campañas de educación dirigidas a la comunidad sobre la correcta disposición de residuos y también a la importancia de no arrojar desechos al sistema pues, de alcantarillado. También otra propuesta de solución está implementación de sistemas sostenibles. Podemos fomentar el uso de tecnologías de drenaje sostenible como pozos de infiltración, jardines de lluvia, que ayuden a gestionar las aguas pluviales y reducir la carga sobre el alcantarillado. También podemos optar por colaboración con la comunidad para involucrar la comunidad en la planificación y ejecución de proyectos de mejora de alcantarillado, eh, sería muy útil, porque esto pues, nos podría garantizar que se tomen en cuenta las necesidades y preocupaciones de los residentes. También podríamos optar por un monitoreo de la calidad del agua. Al establecer un monitoreo de la calidad del agua, podemos establecer un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar contaminaciones y tomas de medidas correctivas de manera oportuna. Bueno, entonces, abordar los problemas del alcantarillado en el sector de Busa, pues como nos podemos dar cuenta, requiere de un enfoque integral que involucre la mejora de la infraestructura, el mantenimiento adecuado, la educación comunitaria y la colaboración entre las autoridades locales y los residentes. Pues con estas soluciones se pueden mejorar significativamente la calidad de agua y la salud pública de la región. Pues estas son soluciones que clasifiqué y dirigí a los entes de diferentes sectores en base a la información indagada. Pues esto me di cuenta que son viables, ya que pues si lo planteado y mencionado anteriormente se ejecuta, podemos ver impactos positivos como mejoras de la calidad del agua, junto con las mejoras de instalaciones de alcantarillado de las viviendas del sector. También podemos certificar la reducción de contaminantes en el río Tunjuelo en un lapso pues no muy lejano, entre 2 a 3 años aproximadamente. Por otra parte, se reduciría significativamente las enfermedades gastrointestinales en la población infantil, que es la más vulnerable. Y a su vez, la comunidad adoptaría una cultura de buenas costumbres, un buen manejo de las aguas residuales también. Y esto pues requiere pues mencionar que los reportes y estadísticas hídricas del río Tunjuelo mejorarían significativamente en cuanto a los informes y estudios estadísticas reportados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca o la CAR. Esto contribuiría pues significativamente a mejorar la comprensión y gestión de los problemas ambientales en esta región.
¿Vale? Entonces, muchas gracias por su atención. Aquí podemos observar los referentes bibliográficos de donde se apoyó esta investigación.